imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto, el placer de contar con la presencia de Carlos Giovanni Varela Vega. Él es maestro, investigador del Instituto Hawái y que dirige el doctor Sergio López Ramos, allá por el Estado de México, y desde luego nos da oportunidad de contar una vez más con un especialista del Instituto Hawái. Gracias, Giovanni, gracias, Carlos. Me parece que es bien importante el que pues llevemos a cabo este tipo de programas, porque nos ayudan a orientar a todos aquellos que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos por canalpatrio.tv en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Páselo, muy bienvenido. Desde luego, pásenla bien con este programa. Tomen la información, regístrenla, cosa que nos daría muchísimo gusto. Soy Beatriz Gallardo y les agradezco que ustedes sintonicen este programa. Y desde luego a mi compañera, a la compañera Isabel Villaseñor, que nos da todo tipo de apoyo técnico en cabina. Gracias, bienvenido. Yo creo que tú tienes una especialidad interesantísima. Esta especialidad en donde prácticamente los gastroenterólogos pues nada más mandan medicina, te saturan el estómago y llega a provocarse a mediano, corto o largo plazo un problema mayor. Bueno, pues buenos días, Beatriz. Gracias por estar aquí. No, aquí, gracias por estar aquí. Pues nosotros venimos con mucho gusto a compartir el trabajo que estamos haciendo. Y mira que yo quiero, ni más ni menos, que resaltar este gran esfuerzo tuyo, porque vienen desde el Estado de México. Allá tienen que hacer de camino 2 horas y media, y esto pues habla muy bien de ustedes, de su compromiso con la sociedad. Pues nosotros agradecemos los foros en los cuales podemos compartir el trabajo que estamos realizando. Te platico, efectivamente nosotros estamos trabajando en el instituto toda una línea de investigación que tiene que ver con el asunto del cáncer. Ubicamos que el cáncer en la actualidad es una de las 3 principales causas de muerte a nivel mundial y en el país, lo cual lo convierte en una de las prioridades de salud pública. Particularmente encontramos ciertos tipos de cáncer como el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, que están entre los de más alto índice de mortalidad. Pero encontramos otros tipos de cáncer, como es el caso del tipo de cáncer que yo investigo, que es el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas, que no tienen una mortalidad, que no tienen una frecuencia, una ocurrencia tan elevada como estos tipos de cáncer, pero que sin embargo son mortales. El cáncer de estómago es el segundo tipo de cáncer que causa más muertes al año, solamente debajo del cáncer de pulmón en el país. Y el cáncer de páncreas es un cáncer letal, ¿no? Nos encontramos ante una problemática... Y es rapidísimo, ¿no? Son rápidos, son tipos de cáncer muy rápidos, precisamente por lo que comentaba hace un momento. Son tipos de cáncer que, por la zona en la que están ubicados, por la complejidad del sistema digestivo y los síntomas tan variados que pueden reflejarse en el sistema digestivo,
Entonces, suelen tardarse mucho tiempo en ser diagnosticados. Entonces podemos encontrar personas que padecen ese cáncer de páncreas o tienen un tumor en el estómago y ese tumor puede durar años ahí, sobre todo el de estómago puede durar años y no se diagnostica, porque frecuentemente se confunden los síntomas. Hay sintomatologías en donde pudiera parecerse una apendicitis, pudiera parecerse un problema de la vesícula, pudiera parecer un problema de gastritis, que es lo más recurrente, y eso quiere decir que cuando la persona acude a una consulta generalmente es medicado para ese tipo de problemas. O una práctica que también es muy común, que es recurrente en nuestro país, la gente se automedica. Entonces se automedica durante periodos largos de tiempo, durante muchos años está tomando medicamento y en realidad lo que está gestando es un tumor, que no le genera síntomas tan graves al principio, incluso algunos manifiestan que ni siquiera sienten dolores, porque como está el tumor en una cavidad, mientras no obstruya nada, mientras no choque con otro órgano, mientras no dificulte una función, entonces va a estar creciendo silencioso, entre comillas, ¿no? Es decir, es lo mismo el cáncer que el tumor, o hay una diferencia que llevan a un mismo punto. Es decir, hay lesiones en el estómago, podemos decir en los intestinos, que seguramente tienen una causa. Una causa, vamos a decir, el estreñimiento. Tenemos un intestino tan largo, me parece que es de 6 metros, me parece extraordinariamente grande, pero también hay inclusive diagnósticos de esto de la gastritis, que seguramente es creado por algunas cuestiones. Bueno, habría dos cuestiones ahí. Quizá valga la pena explicar un poco en qué consiste en sí el proceso de cáncer. Nosotros decimos que existe un cáncer cuando a nivel molecular una célula que está haciendo una función normal dentro del organismo, su función habitual, esa célula se transforma de alguna manera y comienza a hacer una función ajena a su función al organismo. Entonces, en vez, digamos, de cooperar con el órgano en el que está esa célula, lo que va a hacer es que va a empezar a consumirlo. Va a acercarse a los vasos sanguíneos, va a empezar a absorber líquidos, va a empezar a absorber nutrientes y va a crecer como una célula ajena al lugar en el que está. Hay dos mecanismos de esa célula que son los que nos darían un indicador de que está empezando a haber un problema. Primero, la célula inhibe su proceso natural de muerte. Eso se le denomina apoptosis. Significa que la célula no se muere cuando se tiene que morir. Entonces se hace muy resistente, se mantiene viva, y la otra es un... ¿Apoptosis? Apoptosis. Apoptosis. Y el otro es un mecanismo le llaman de proliferación, es decir, de reproducción. Esa célula comienza a reproducirse. Entonces esa célula empieza a crecer y a crecer en muchas ocasiones descontroladamente. Cuando las células empiezan a hacer eso, pueden comenzar a invadir los diferentes tejidos de los órganos. Los que están bien. Los que están bien, digamos que se van esparciendo. Dentro de ese esparcimiento pueden esparcirse a los ganglios, que tienen que ver con todo nuestro sistema linfático, o pueden expandirse hacia nuestro tejido sanguíneo. Y en ese caso comienzan a viajar o comienzan a diseminarse, es decir, tendríamos que hay un tumor ubicado en una zona, pero en las fases más avanzadas, si ese tumor sigue creciendo, se expande por un órgano, se puede ir a otro órgano, o por el torrente sanguíneo puede viajar a otras partes del cuerpo, que es a lo que le llamamos metástasis. Y se ubicaría que eso es la tercera o cuarta fase del proceso de cáncer. Nosotros siempre estamos produciendo células enfermas, pero generalmente las desechamos de manera natural. Nuestro sistema inmunológico nos ayuda a hacer eso. Un cáncer, digamos, se presenta cuando nuestro sistema inmunológico ya no responde a ese crecimiento anormal de nuestras células. Y entonces las células crecen y crecen y bueno, viajan.
y empiezan a generar problemas para el organismo porque absorben sus nutrientes y comienzan a invadirlo. Entonces alteran funciones corporales. Bueno, es interesantísimo, ¿no? Interesantísimo este proceso. Hay algo que me llama mucho la atención, en el que indiscutiblemente todo ser vivo, es decir, inclusive el ser humano, produce células enfermas. ¿Sí? Sí, todos. Hasta las plantas. Todos los seres humanos, todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Pero hay un proceso a donde una célula enferma, que no es desechada por el sistema inmunológico, se va desarrollando. ¿Voy bien? Así es. Es decir, esta célula enferma, aun cuando la producimos y tenemos el sistema inmunológico que la desecha, hay problemas a donde es permisible el que se alojen en algún lugar en específico, y esto puede ser el estómago. Nosotros partimos, cuando hacemos investigación, nosotros partimos justamente de esa pregunta. Primero, ¿qué hace que una persona empiece a generar las condiciones o empiece a poner las condiciones en su vida, empiece a poner las condiciones en su cuerpo para que estas células rompan, por así decirlo, su proceso natural? Y la otra es, ¿qué hace esa misma persona para hacer que esas células se den en una parte de su cuerpo y no en otra? Ahora, la pregunta sería, ¿por qué produce el tumor en una zona como en el estómago y no lo produce en el pulmón? ¿No? ¿O por qué lo produce en el páncreas y no lo lleva al intestino? Al final, nuestra pregunta, nosotros partimos en nuestra investigación de esos asuntos. ¿Por qué llevarlo a cierta zona? Y la otra, un poco más general, ¿qué hace que desarrolle una enfermedad como esa? Actualmente, en el enfoque habitual de la medicina alópata o los enfoques biomédicos, el modelo biomédico, como se le puede denominar, o incluso en el modelo biopsicosocial, que son modelos de medicina, que son los que se aplican con más regularidad en nuestro país, se buscan factores multicausales, ¿no? Decimos, bueno, lo que buscan son factores de riesgo, y entonces se asume que la enfermedad es multicausal, es decir, que puede estar relacionada con diferentes causas, como la comida, como la contaminación ambiental, como el estrés, etc. Sin embargo, nosotros partimos de la idea de que es algo un poquito más complejo, porque, a decir verdad, todos o la mayoría de las personas estamos sometidos a esos factores multicausales, ¿no? Es decir, todos en esta sociedad vivimos en el mismo país, ¿no? Sabemos las complicaciones que hay en términos de llevar a cabo una buena alimentación, sabemos el papel que juega la mercadotecnia en la dieta de las personas, tenemos una idea acerca de los índices de estrés, de las condiciones laborales, ¿no? que son muy demandantes, pero la mayoría compartimos eso. Entonces, si la mayoría estamos expuestos a estos factores multicausales, creemos que la explicación tendría que ser un poco más compleja, o que hay otros elementos que nos permitirían entender por qué una persona desarrolla una enfermedad como esta. Es decir, ustedes están en la tesitura de la investigación en base a cuestiones eminentemente psicológicas, efectos psicológicos. Más que pensar solamente en la cuestión de efectos psicológicos, partimos de la idea de que nosotros en realidad somos un proceso corporal muy complejo. Es decir, nosotros, como en términos de persona, nosotros somos todo nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo se va construyendo en función de las relaciones que tenemos con las otras personas, con el entorno social y de lo que va sucediendo al interior de nuestro cuerpo. Hay una personalidad en la historia
muy importante que mencionaba que la conciencia del hombre está determinado por su entorno. Es decir, si esto lo trasladamos más que nada al Centro de Investigaciones Hawái, se ubican las causas de la enfermedad de acuerdo al entorno social. El entorno sería una parte muy importante. Una parte muy importante. Porque digamos que somos producto de un proceso histórico. El momento histórico que vivimos en la actualidad cuenta. Es decir, no es el mismo mundo en el que vivimos nosotros al mundo en el que vivieron nuestros abuelos, ¿no? Son otras presiones, son otras ideas acerca de cómo ser un ser humano o cómo ser un ciudadano, ¿no? Digamos, mi abuela creció con la idea de ser mamá y tener su casa, ¿no? Ser ama de casa era su sueño. Porque estaba en otra condición social, un país que necesitaba, que estaba en pleno desarrollo industrial, que se necesitaba una fuerza obrera más grande. Hay toda una promoción para las mujeres, para dedicarse al cuidado de la casa, de los hijos, generar trabajadores productivos, ¿no? Nosotros ahora habitamos otro mundo, es el mundo del consumo, y la gente sola consume más que la gente con hijos, ¿no? Ahorra más. Entonces la idea para nosotros ha cambiado, es una condición distinta. Entonces ese momento histórico en el que nacemos, en el que vivimos, es importante porque va a tener una incidencia sobre las formas de vida de las personas. Los cambios para nosotros, por ejemplo, en la familia, son muy relevantes. Ubicamos que a partir de la década de los 70 aproximadamente, empezó a haber muchos cambios en la dinámica familiar, ¿no? Gente del campo, cada vez más gente del campo comenzó a llegar a la ciudad, las familias extensas paulatinamente se fueron haciendo familias nucleares y ahora se hacen familias monoparentales. Esos procesos de cambio tienen un impacto en la población, pero no podríamos decir que eso determina la condición de un sujeto, lo influye o lo condiciona de forma importante, pero hay otro elemento que tiene que ver con cómo las personas elaboran esa condición de vida, cómo lo asumen, es decir, tiene que ver ya más bien con los deseos personales de cada uno, lo que va construyendo, la forma en que va asumiendo lo que le sucede, y ahí es donde encontramos que el proceso se hace más complejo, y por eso decimos que la vida es una construcción. La gente construye su vida, porque también dentro de esa condición social, consciente o inconscientemente, elige, toma decisiones. Y ahí es donde juega un papel muy relevante el asunto de las emociones, el asunto de los sentimientos o la cuestión de las actitudes. ¿Qué elabora un ser humano ante su circunstancia? ¿Qué es un sentimiento? Hablamos de un sentimiento cuando tenemos, por ejemplo, tenemos una emoción. Una emoción es un proceso natural, ¿no? Llega un perro que me quiere morder y el miedo se va a desatar, ¿no? El miedo como tal es una emoción, pero es una emoción pasajera que puede ser muy visible en los niños, ¿no? Usted tiene un niñito chiquito, le pega porque lo regañó o le llama la atención, el niño llora porque se enojó o se siente triste, llora un momento y después regresa y como si nada hubiera pasado, ¿no? Digamos que vivió una emoción. Un sentimiento tiene que ver más con la elaboración que los seres humanos hacemos sobre esa emoción. Es decir, yo pude haber tenido un enojo por algo que me sucedió, pero, y ahí juega un papel importante la razón, la racionalidad o el pensamiento, cuando yo pienso o empiezo a elaborar esa emoción a través del pensamiento y la hago más compleja, la puedo convertir en un sentimiento. Ese sentimiento puede ser un resentimiento, un odio, un rencor hacia esa persona. No es un movimiento natural de mi cuerpo como la emoción que podría ser. ¿O es una acumulación? Puede ser una acumulación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces un sentimiento tiene una característica que es más una elaboración mental que puede desatar emociones también, ¿no? Entonces el asunto es cómo los sujetos, su proceso de vida, pueden llegar a transformarlo en
un sentimiento, o pueden hacer que, y a través del sentimiento pueden hacer que una emoción permanezca en su cuerpo. Lo ejemplifico, ¿no? Un día tal vez la mamá le pegó al hijo o no le quiso dar algo que quería, y entonces el hijo se enojó, pero a la semana dice, es que te acuerdas que tú no me diste, ¿no? Al año se acuerda, a los 10 años se acuerda, y cada vez que se acuerda se enoja. Pero esa elaboración, ya más compleja, está elaborando un sentimiento, un resentimiento. Y hace que ese resentimiento hace que el enojo se mueva cotidianamente en él, ¿no? Bueno, el asunto es el papel que ese enojo tiene al interior de su cuerpo. Porque, y aquí este es un punto que para nosotros es muy relevante, el estómago es el lugar donde se reciben todas las emociones. Entonces, todos cuando tenemos una emoción, el primer sitio donde la sentimos es en el estómago. Y del estómago se mueve a diferentes partes del cuerpo esa emoción. Para las personas que nosotros entrevistamos, uno de los principales problemas tiene que ver con esto. Cómo elaboran sus emociones. Cómo pasa el tiempo y ellos siguen elaborando una emoción que se quedó en el pasado. Atorada. Y entonces el impacto es frecuente hacia el estómago o es frecuente hacia el páncreas. O la otra condición es que se acostumbran a elaborar tanto que elaboran emociones o sentimientos relacionados con el futuro. Es decir, se adelantan continuamente a las cosas. Entran en una condición de ansiedad, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir después? Se les empieza a comer la angustia, la preocupación, la obsesión. Y eso va teniendo un impacto en su estómago. A veces por cosas que no han sucedido. O la mayoría de las veces por cosas que no han sucedido y que muy probablemente no sucedan. Es estar aquí adelantando acontecimientos. La racionalidad y el pensamiento juegan un papel muy importante. Cuando la persona empieza, digamos, a pensar de más, ¿no? Cuando su vida es pensar y pensar y pensar, entonces ese pensamiento finalmente genera movimientos al interior de su cuerpo. Se adelanta totalmente a los acontecimientos, elabora planes, hace estrategias, ¿no? Se preocupa por algo que podría llegar a suceder. Y cuando los sujetos entran mucho en esa dinámica, cuando una persona entra mucho en esa dinámica, entonces esa elaboración continuamente va a estar generando o reactivando ese sentimiento o esas emociones que la persona tiene, y el desgaste va a ser para la mucosa estomacal, va a ser para el páncreas, ¿no? Va a hacer que su páncreas trabaje, no sé, va a tener un efecto. Esto es muy complicado, ¿no? Esto es muy complicado porque, pues así por encimita, podemos hablar de que las emociones, inclusive los sentimientos, se van al estómago. Entran. El punto de entrada es el estómago. Entran. Y de ahí se van a otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, una persona que tuvo alguna conversación, por ejemplo, en una fiesta, y que al siguiente día empezó un proceso de inflamación de los intestinos. Al tercer día, un dolor intenso en el estómago. Es por una causa eminentemente, yo diría, de una emoción. Que podría hacerse todavía más compleja dependiendo de lo que comió en la fiesta, ¿no? Exactamente. Porque además se comió un taco de carnitas y luego tuvo la emoción, entonces seguramente el efecto es mayor o es más grande, pero está en lo correcto, ¿no? Muchos de esos problemas que una persona puede llegar a tener tienen que ver con la emoción. No es difícil ubicarlo. Una chica que ve a su novio, ¿no? Cuando está enamorada de él, ¿no? Cuando está enamorada de él, lo ve llegar, dice, bueno, siente mariposas en el estómago, y luego va a empezar a sentir que su corazón late, que su cara se pone roja. Es decir, el movimiento ya dio inicio. Si esa misma persona lo encuentra pero con otra, entonces siente luego siente el estómago, le dicen el entripado, ¿no?
Es muy probable que después sienta que las piernas se le desvanecen, que la cara se le pone pálida, que se marea, que el corazón late. La emoción se va a mover. El asunto para nosotros es que, por eso decimos que vivimos en una época en la que las emociones han cobrado una gran relevancia para entender las enfermedades de la población. Porque se dice que hoy en día la mayor parte de las enfermedades tienen que ver justamente con esas emociones. Con las emociones, y no porque las emociones sean asesinas, No. sino por la forma en que los seres humanos estamos aprendiendo a vivir esas emociones. Y porque no hay quien nos pueda dar una explicación desde edades tempranas el cómo manejar las emociones. O como padres de familia, entenderlo para tratar de diluir todo tipo de problemas. Por ejemplo, yo me voy al asunto de que constantemente los niños, particularmente los niños de jardín de niños o de primaria, están con un problema de garganta, de amígdalas, bronquitis. Es decir, este tipo de enfermedades respiratorias que de veras yo creo que hay un altísimo índice en los niños de nuestras escuelas oficiales. La mayoría de los niños, bueno, los niños en particular, es un poco más transparente a veces el asunto cuando uno conoce este tipo de condiciones. Porque los niños no tienen un recurso que los demás seres humanos tenemos, que es la capacidad de comunicar lo que sentimos a través de nuestras palabras. Entonces, a veces cuando la condición de casa no es la ideal, el único recurso para muchos niños es el síntoma o la enfermedad, ¿no? Es a través del síntoma por medio del cual comunican sus enojos, sus disgustos, sus problemas. Cuando nosotros vamos a hacer nuestras investigaciones, por lo regular lo que hacemos es que retomamos la historia de vida de las personas. Y cuando retomamos la historia de vida de las personas, nos damos cuenta de que estos seres humanos que se enfermaron de cáncer en un periodo de su vida, en otros periodos de su vida, ya tenían un historial de enfermedades que iban desarrollando y que estaban vinculadas con esta forma de vivir sus emociones. Por ejemplo, la mayor parte de estas personas vivían entre conflictos de familia, ¿no? Tenían familias con conflictos, donde había conflictos de pareja, con los padres. Muchos de ellos vivieron algo similar vivieron violencia, ¿no? O fueron testigos de violencia. Y algunos eran hijos de mujeres que tenían muchos hijos. Entonces, al haber muchos hijos, no se le pone tanta atención a uno en particular. Claro. Las necesidades de una madre y de un padre son muchas. Algunos otros que tenían a su papá y a su mamá, que no tenían tantos hermanos, el problema era que papá y mamá ya estaban en una sociedad en la que había que trabajar, ¿no? Entonces digamos que estos niños crecen con una emoción en particular que es el miedo, ¿no? Con miedo, precisamente por eso, es como un miedo al abandono, ¿no? Es como un miedo a la soledad. Y el asunto es que ese miedo se queda. Ese miedo, no hay alguien que le pueda decir a ese niño cómo sacarlo, ¿no? Cómo elaborarlo, ni hay alguien que le diga al papá cómo puede trabajar con ese miedo de su hijo. Entonces el asunto es que ese miedo se queda. Y las personas se van moviendo con ese miedo a lo largo del tiempo. Entonces van buscando herramientas como van pudiendo para tratar de controlar ese miedo que tienen, pero no se va. Hoy en día, a partir de todos estos trabajos del doctor Sergio López Ramos, que empezó con el estudio de lo psicosomático y lo corporal, se han desarrollado varias líneas de trabajo. Una de ellas, dirigida por la doctora Norma Durán Amavisca, tiene que ver con algo que llamamos pedagogía corporal. Ah, mira, muy interesante. Y algo de lo que se está trabajando justo en la pedagogía corporal tiene que ver con eso. Cómo enseñarle, cómo formar seres humanos desde pequeños y que desde pequeños puedan entrar en contacto con su cuerpo, con sus órganos y con sus emociones. Y también con algo puede ser con que haya comunicación hijo-padres, padres-hijos. Tendría que ver, necesariamente eso está muy relacionado a cómo el padre trabaja también con sus emociones.
cómo el padre trabaja con el cuidado corporal, con el cuidado de sí mismo. Uno de los grandes problemas en nuestra sociedad tiene que ver con el abandono corporal. Estas personas que nosotros ubicamos en las entrevistas se han abandonado durante muchos años. Es el clásico, luego voy, ¿no? Tengo un dolor, tengo un problema y digo, luego voy, ya nada más que resuelva esto, voy, ¿no? Ya nada más que resuelva aquello, voy. Y cuando dicen voy se refieren a que van a atenderse o a ver qué les está sucediendo, ¿no? Entonces es un postergar mucho tiempo lo que sucede con ellos. Y en otra circunstancia o en otra cuestión, no entienden lo que sucede con ellos porque no hay un contacto realmente con su cuerpo, ¿no? Entonces, el contacto con su cuerpo se da cuando ya tienen un dolor muy fuerte, pero hay un desconocimiento. Muchas personas no conocen ni siquiera dónde están sus órganos o cuántos órganos tienen, o nunca han hablado con ellos. No tienen un tiempo a lo largo de su vida que se dediquen para cuidarse, para tocarse, para hablarse, para dedicarse a un momento, ¿no? Se absorbe en la dinámica de la vida. Cuando un padre o cuando una madre pueden entrar a ese proceso personal de cuidarse, de procurarse, de dialogar con sus órganos, de cuidar la forma en que establecen sus relaciones interpersonales, sus emociones, esa es la verdadera enseñanza, o de ahí podría partir la verdadera formación para los niños, ¿no? Entonces, porque el niño entonces observa al papá y por naturaleza, por su proceso normal, hace lo que hace el papá o hace lo que hace su mamá. Entonces la pedagogía corporal tendría que ver con la formación de estos sujetos o de estos niños que están en proceso de crecimiento, de desarrollo, pero también con la formación de estos adultos que no nos formamos en claro. esa lógica, ¿no? Que nos formamos... Hay una profunda ignorancia. Hay una profunda ignorancia. Entonces, si nosotros vamos a veces a una institución de salud, nos dicen los riesgos que podemos tener si hay algo, ¿no? O sea, nos dicen, a ver, si tú fumas, estos son los riesgos. Nos dicen, si tú tomas, estos son los riesgos. Pero no hemos entrado a una cultura real de la prevención que nos pueda decir, bueno, ¿cómo puedes cuidarte? ¿Qué puedes hacer tú? No para no enfermarte. ¿Qué puedes hacer tú para preservar tu salud? ¿Qué puedes hacer para cuidar la vida en tu cuerpo? Entonces, nosotros abogamos a eso. Ese es el objetivo de nuestra investigación. Llegar a propuestas de intervención en donde nos enfoquemos sobre todo el ámbito de la prevención, en donde podamos decirle a la gente, usted puede hacer estas cosas para preservar la vida, para preservar su salud, para mantenerse bien. No le vamos a decir qué hacer para no enfermarse, le vamos a decir qué hacer para prevenir. Esto no es fácil, desde luego, ¿no? Pero yo creo que ustedes están realizando un gran trabajo que ya va creciendo y que seguramente yo creo que ustedes van a tener, además de tener la oportunidad de, pues, buscar los medios adecuados para que la población lo conozca, llegarle a las universidades, llegarle a todos los docentes, pero sobre todo a los profesionales de la medicina. Y desde luego yo creo que es obligado, seguramente lo están haciendo, la publicación en una gaceta constante, periódica, del abordaje de estos temas que son, no solamente son reveladores, relevantes, sino, diría yo, de trascendencia nacional e internacional. En verdad. ¿Están ustedes trabajando en publicaciones? Sí. Bueno, si me permite hacer algunos sí, ¿cómo no? comerciales. Hay una serie de publicaciones que circulan ya a nivel de la web. Son publicaciones muy sencillas, ahorita que escribimos son de divulgación general, en donde hablamos de los distintos tipos de cáncer que investigamos. Esas publicaciones nos las pueden solicitar si quieren por vía correo electrónico, sí, o al instituto.
y podemos hacérselas llegar sin ningún problema. Son publicaciones de un par de hojitas con resultados preliminares. Están ya terminándose de coser las tesis con el trabajo que hicimos. La idea es que esas tesis van a ser publicadas pronto. Yo supongo que en unos meses ya estaremos pudiendo acceder a esas publicaciones que estamos realizando. Hay otra publicación periódica que es una revista por un cuerpo autosustentable, donde en algún momento también aparecerán algunos de los trabajos que estamos haciendo. Si alguien está interesado, hay un congreso en puerta, que es el Congreso por un Cuerpo Autosustentable, un congreso nacional que se va a llevar a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Se va a llevar en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala los días, son los 4 últimos días de octubre. Entonces pueden asistir ahí, también van a encontrar mucha información. Y ese es un buen espacio porque yo hace un momento le decía que este trabajo, que es en realidad el pionero, quien tiene el mérito es el doctor Sergio López Ramos, es un trabajo que se ha extendido hacia varias áreas. Particularmente, por ejemplo, en mi caso, otra compañera, Grisel Olivera Cabrera, trabajamos en la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Y esta misma línea de investigación la estamos llevando hacia el área de la psicología industrial y estamos abriendo una línea de investigación sobre el cuerpo y salud de los trabajadores. Por cierto, le mando un saludo a todos mis alumnos, ¿no?, de la universidad. Y con ellos estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la salud del trabajador. Yo creo que ahorita un sector de la población vapuleado son exactamente los trabajadores, a donde se les cierra la oportunidad de trabajo, a donde son despedidos, a donde muchos están manteniendo una resistencia contra una serie de políticas públicas en donde cierran sus fuentes de trabajo, en donde no se toma en cuenta la experiencia, la capacitación de años y sobre todo de los profesionales que han tenido un cúmulo de conocimientos durante muchos años, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una incidencia en este sector muy alta de problemas de cáncer. Así es. Hay problemas de cáncer, pero no solamente hay problemas de cáncer, ¿no? Tenemos problemas de todo tipo, desde enfermedades tan cotidianas como la gastritis, como la colitis. Incluso podemos meternos a investigar los accidentes laborales. En los diferentes sectores de trabajadores nos encontramos con una serie de dificultades que son con las que el trabajador tiene que lidiar y que repercuten en su proceso personal, la forma en que se van deteriorando, en la forma en que van a morir, ¿no? Entonces, hablando de esas líneas, esa es tan solo una línea de trabajo a la que se está yendo toda esta investigación. La gastritis, ¿no?, por ejemplo. La gastritis, la colitis, los problemas de migraña, los problemas de la piel que tienen que ver con la presión en el trabajo, son líneas de trabajo que estamos abriendo también y derivan de este trabajo. Entonces, en realidad el trabajo se está expandiendo. Hemos encontrado que esta forma de entender la salud da buenos resultados, lo vemos con nuestros pacientes en la consulta y bueno, nos damos cuenta que da buenos resultados y por lo tanto vemos que se está expandiendo a muchos lugares, en este caso en esa universidad. El maestro Juan Elías Campos en la Universidad de Valle de México está abriendo otras líneas de investigación, la doctora Norma Durán en la UNAM, en CEU, el maestro Gerardo Chaparro, la maestra Irma Herrera en la misma FES Iztacala. Tenemos compañeros en Querétaro que están abriendo esta línea de investigación al trabajo pedagógico. Tenemos compañeros en Pachuca que también están abriendo ya esta línea de investigación. Es un trabajo que está cobrando fuerza, que se está expandiendo. Ya muy pronto vamos a empezar a trabajar también con algunas instituciones públicas para formar profesionales que trabajen con gente con problemas oncológicos. Entonces es un esfuerzo mérito del doctor y que bueno, que se está expandiendo a muchas áreas, a muchos rubros. Hay, por ejemplo, a mí me da muchísimo gusto que ustedes no solamente hayan tenido la valía de
haber iniciado ese trabajo como López Ramos, sino inclusive el resistir, el ir abriendo un camino que seguramente nos va a llevar a superar muchas condiciones de muchos mexicanos, sobre todo que forman parte de este sector particularmente golpeado, que es la base social del país. Ya hay algunos antecedentes, por ejemplo, de algunos psicólogos, en Barcelona, por ejemplo, en Cuba también, se están llevando a cabo protocolos muy importantes con respecto a la investigación de estos fenómenos emocionales en la población y de manera preventiva evitar no solamente gastos, presupuestos onerosos, sino pues son preventivos, ¿no? Y que tocan a esta gran base social en los países, ¿no? Lo paradójico es que es barato, ¿no? Pues sí. Decimos que una cultura de la prevención en realidad es un proceso mucho más económico, mucho más barato que invertir en tecnología de punta. No significa que la tecnología no pueda resultar útil en algunos casos. Sin embargo, ahí sí pensamos que un presupuesto mejor dirigido estaría dirigido justamente a la cultura de la prevención. Yo creo que hay que mencionar algo muy interesante, porque, por ejemplo, un gastroenterólogo te checa, tiene gastritis. De aquí a de por vida usted tiene que tomar omeprazol, pantoprazol y tatán. Cuando no se ve o no se va realmente a la causa que origina ese problema gastro, ¿verdad? Del estómago, o de algunas familias a donde hasta por generaciones están padeciendo de enfermedades como la diabetes. Nosotros hemos encontrado que a veces ese tipo de problemas se asocian a una condición dietética. A veces la dieta basta, ¿no? A veces cambiar un poco la dieta, quitar un poco de carnes rojas, meter más vegetales, a veces basta para resolver una situación así. Cuando no se resuelve, generalmente se puede uno auxiliar con un té, con algún trabajo, con herbolaria, y se resuelve. Cuando no, entonces a veces el asunto es una emoción que tiene la persona por un problema que no ha resuelto con alguien, generalmente de su familia, ¿no? O alguien cercano, o en todo caso algún jefe o algún compañero de trabajo. Cuando se trabaja con esa emoción, el problema se va. Entonces el asunto es que son formas o son vías sencillas hasta cierto punto. Por supuesto que tiene que ver con si el sujeto o la persona los quiere resolver o no los quiere resolver, pero cuando quiere, generalmente ese tipo de situaciones desaparecen y la persona puede ir aprendiendo a ubicar qué cosas son las que hacen que se le produzca ese malestar, y va haciendo un autoconocimiento y se va regulando, ¿no? Una persona puede aprender a autorregularse en esas condiciones que tiene, en esas condiciones físicas o en esas condiciones de y evitar lo lesivo de las pastillitas, de las dosis de medicina, que son a veces terribles. Nosotros pensaríamos que un medicamento es una de las últimas opciones que existiría, ¿no? Digamos, cuando ya las cosas u otros intentos, otros ejercicios no nos dieron resultado, podríamos recurrir a algún medicamento en ciertas circunstancias, pero partimos de la idea de que hay otras formas o hay otros elementos que no tienen ni el costo ni las consecuencias secundarias, y entonces nos permitirían hacer un sistema de salud o hacer una lógica, un modelo de salud mucho más amable hacia la persona, y que buscara o que propiciara el desarrollo de ese sujeto como ser humano. O sea que una gastritis ustedes pueden contribuir a evitarla con un tecito, con un agua de tiempo. Vinculado siempre a la cuestión emocional, ¿no? Ubicamos cuál es el proceso que está viviendo esa persona y que lo está llevando a la gastritis, y entonces decimos, bueno, un té, pero quizá tenga que resolver algo con alguien, ¿no? Quizá tenga que bajar su presión y bajarle a su ritmo de trabajo, o no ser tan obsesivo con una idea que tiene, y entonces ahí tiene que hacer un cuidado también consigo mismo, ¿no?
tiene que hablar con su estómago, tiene que cuidar lo que le está mandando a ese estómago, tiene que resolver el problema con esa persona con la que lo tiene, si es que parte de un problema. Ahí ya vamos a ver que las situaciones particulares también existen y bueno, uno tiene que aprender también a ver la situación particular. Háblanos un poquito del páncreas. El páncreas es un órgano cuya función más destacada o lo que más se ubica del páncreas es la segregación de insulina, ¿no? Entonces es un órgano ubicado atrás del estómago, un poco largo, pegado al vaso. En la medicina tradicional china se dice incluso que vaso y páncreas se les considera como un mismo órgano y tiene un papel también muy importante en la digestión, ¿no? El páncreas junto con el vaso regulan gran parte de los procesos digestivos. El vaso incluso tiene que ver mucho con la inmunidad, ¿no? Provee muchos elementos para el sistema inmunológico y son órganos que ayudan mucho a este asunto de la digestión, la regulación de azúcar. Nosotros decimos que son órganos perceptivos o órganos que regulan también la percepción de los seres humanos. Lo voy a poner así. El estómago es un órgano que nos da la capacidad de sentir. El páncreas daría un poco como la interpretación a lo que se siente. O intuición. Más que intuición, tiene que ver con la percepción. Por ejemplo, es que el páncreas es un órgano que evalúa, ¿no? Si entra azúcar al estómago, si entra glucosa al estómago y luego está en el torrente sanguíneo, el páncreas evalúa qué tanta azúcar tiene que mandar para ese torrente sanguíneo. O evalúa qué tipo de nutriente o qué tipo de elementos, qué tipo de enzimas tiene que mandar para hacer el proceso digestivo. Digamos que es como un órgano evaluador. En ese sentido se dice que se relaciona con la capacidad de los seres humanos para evaluar su vida, ¿no? Así como el estómago se relaciona a la capacidad de los seres humanos para sentir, el páncreas se relaciona con la capacidad de los seres humanos para evaluar, para percibir la vida. Entonces, la fortaleza del páncreas o la debilidad del páncreas alteran la capacidad de los seres humanos para evaluar su vida o para evaluar su realidad, para pensar sobre su realidad. Entonces, una persona que a través de su dieta, que a través de sus emociones empieza a dañar al páncreas, va a tener también problemas para percibir esa realidad, para evaluar la realidad cotidiana en la que vive. Ahí es donde entraba el proceso de pensamiento que mencionaba hace ratito, ¿no? Puede pensar que el mundo es un peligro, que la vida es un peligro, y en realidad muchas de las cosas que piensa y a las que se adelanta nunca suceden, ¿no? Pero es un asunto de una elaboración que tiene que ver con su estado interno, con el estado de su páncreas. Y ahí se crea una emoción de ansiedad. Así es una angustia permanente por lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen problemas con su páncreas, con su estómago, tienen una angustia permanente y una necesidad de control, ¿no? Porque no tener el control de las cosas les va a generar más angustia. Híjole, tuvimos aquí oportunidad de recibir a un investigador que están trabajando directamente en la Comisión de la Verdad en Guerrero. Y están investigando en la Comisión de la Verdad en Guerrero, que es una comisión surgida por una decisión del Legislativo de Guerrero de descubrir las desapariciones forzadas de muchos luchadores sociales y hasta otros no. Pero ellos están en contacto con gente de esta Comisión de la Verdad que tiene problemas serios de salud. Hipertensión, problemas hasta de caminar. Es decir, por lo que tú estás diciendo, yo pues me doy una idea de que está absorbiendo una realidad que ya pasó, pero que no lo ve desde el punto de vista de un páncreas sano, de percibir que esto es el pasado
y que no es vigente. ¿No es así el asunto? Sí, el asunto es qué hace una persona con esos periodos de crisis. A ver, es que cuando yo tengo que la vida mía o que la vida de alguien cercano está en peligro, mi mecanismo natural de preservación va a entrar también en crisis. Y voy a hacer todo lo posible porque esa vida que está en peligro se salve. Entonces, este tipo de personas lo que tuvieron fueron grandes pérdidas. Y el asunto es que su cuerpo, cuando tuvieron esa pérdida, entró en crisis por muchas cosas. Porque no comieron bien en esa etapa, porque tuvieron mucha angustia en esa etapa, porque vivieron mucho miedo, porque tuvieron una situación en la que quizás se desgastaron pensando y pensando en qué iba a suceder, qué va a pasar en el futuro. Y ese puede ser un periodo de 1, 2, 5, 10 años. Significa que en ese periodo el cuerpo va a entrar en un proceso de desgaste profundo y que dependiendo de cuál sea la emoción que domine, un órgano o un par de órganos se van a deteriorar. Pero quizá no lo va a ver en ese momento, porque en ese momento está tan ocupado y es tanta la exigencia para su cuerpo para resolver ese problema que es muy probable que la respuesta la vea 5 o 10 años después. Entonces, es muy probable que 5 o 10 años después exista la manifestación de esta crisis. Si nosotros regresamos a los entrevistados con los que nosotros trabajamos, entonces resulta que muchos tienen un tumor ahora, que se los diagnosticaron hace un año. Pero cuando uno va a su vida, hace 5 o 10 años, tuvieron problemas así. Se les combinaron problemas económicos con la pérdida de alguien, tuvieron deudas, es decir, tuvieron periodos muy difíciles. Pero el problema es que nadie les enseñó a resolver esos periodos, o que ellos mismos no buscaron una forma de resolver ese periodo. No tenían algo que hacer con toda esa emoción que acumularon. No tenían algo que hacer para recuperarse en términos de nutrientes de toda esa energía que perdieron. Entonces digamos que las emociones se quedaron y el desgaste se quedó. La respuesta viene a los años, ¿no? A veces son muchos, a veces son menos, dependiendo de la situación y de la fortaleza de la persona, pero va a tener una respuesta, ¿no? Entonces, el asunto, por ejemplo, es que ahí hubo mucha angustia, pero esa angustia nunca salió. No supieron cómo sacarla. Entonces ahí se quedó y el proceso de desgaste se va haciendo paulatinamente. Bueno, este es algo muy importante, porque efectivamente estos dos órganos, estos tres, el estómago, el páncreas y el vaso, páncreas y vaso, pues son algo muy importante, ¿no? Ahora, ¿tú cómo percibes la intuición? ¿Cómo percibo? O sea, ¿cómo podemos definir la intuición? La intuición, en términos muy académicos, o en términos académicos, se diría que es una posibilidad de adquirir un conocimiento sintético inmediato. Es decir, un conocimiento que una persona puede tener sin necesidad de pensar o de racionalizar para llegar a él. Es algo que te llega de adentro. Es un sentimiento que nace del interior. Que ¿Es sentimiento? No podríamos decir que es un sentimiento como tal, porque es una elaboración racional el sentimiento, ¿no? Pero es algo, podemos decir que sí existe, algunos dicen la sombra, otros dicen el doble. El doble, es decir, pero son mecanismos hasta cierto punto de alerta del organismo. Son mecanismos de defensa del organismo. No necesariamente tendría que ser un mecanismo de alerta o de defensa. Muchas veces es un mecanismo que expresa la inteligencia de mi vida. Si nosotros lo pensamos de esta forma, todas las células que componen mi cuerpo, todas, absolutamente todas esas células, todas están vivas y tienen una inteligencia individual particular. Y su inteligencia consiste en que hacen lo posible por vivir, ¿no? Digamos que el principio fundamental de lo que buscan es vivir, no les interesa otra cosa. Cuando yo puedo estar en contacto con mi cuerpo, cuando yo puedo acostumbrarme a escucharlo, cuando puedo sentirlo, entonces ese mecanismo que necesita vivir o que busca lo necesario para la vida se expresa.
y se expresa a través de una sensación. Y esa sensación me va indicando qué hacer cotidianamente, y eso es espontáneo, ¿no? Uno sabe qué hacer, pero tiene que ver con, si lo queremos mencionar de esa forma, con la armonía en la forma de escuchar lo que está sucediendo con mi cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos caminando, vemos un par de personas y hay algo que nos dice que tenemos que tener cuidado y que tenemos que dar la vuelta. Eso es intuición. Podríamos decir que piensa con sus pies, ¿no? En ese momento que caminando por un lugar, pareciera que existe la sensación de caminar por otro, pero es una sensación que puede ser en sus pies. Y entonces, cuando una persona puede estar en contacto con eso, sigue la sensación de los pies y camina por otro lugar. Si yo voy muy metido en mi pensamiento, si voy muy metido en lo que me pasó ayer, en lo que voy a hacer mañana, en el problema con sutano, con mengano que no puedo resolver, no voy a escuchar eso. No voy a entrar en contacto con eso. Sigo caminando por el mismo lugar. Y cuando se nos viene a la mente una idea, así como un flash, ¿verdad?, de algo o de una persona, estamos percibiendo algo. Hay muchas personas que perciben cosas a través de eso, ¿no? A veces necesita hablarle a la persona y ya. Digo, tampoco me parece que sea algo extraordinario. Sí, me parece que es una condición que los seres humanos podemos tener. Hay que desarrollarla. Y ese desarrollo tiene que ver con esa capacidad que tengo para volver a escuchar mi cuerpo, volver a ponerme en contacto con él y salirme un poco de ese asunto de... Entonces es una capacidad innata. Sí, tendríamos que decir que algunos nacen con ella más desarrollado, ¿no? Que es la gente que puede percibir algunos otros fenómenos, algunas otras cosas, pero si somos seres humanos todos y todos tenemos los mismos órganos y tenemos las mismas células, entonces todos podemos hacerlo. Todos eso es de que somos los seres humanos, tenemos algo agregado que es la inteligencia. Aunque podríamos decir que en realidad no somos los seres humanos los que tenemos la inteligencia. Todos. La inteligencia está en la vida. La vida es inteligente. Todas las formas de vida son inteligentes, en el sentido de que todas encuentran los recursos y los medios para vivir. Oye, hay algo que me llamó muchísimo la atención, a donde tú mencionas que cada célula de nuestro cuerpo, y tenemos millones de células, muchísimas, son inteligentes, que saben lo que tienen que hacer. Y claro, cuando pasa algo con esa célula, empieza a salir de una función que tiene determinada a otro tipo, a donde va atrofiando y va contagiando a otras células. Voy a intentar explicarlo, ¿no? Nosotros diríamos que el cáncer como tal es en realidad un mecanismo de sobrevivencia, o es una expresión del mecanismo de sobrevivencia natural de la vida, en este caso de los seres humanos. Lo vamos a explicar así. Todos los seres humanos tenemos nuestro mecanismo de sobrevivencia, porque todos tenemos células que están buscando vivir. Todos lo tenemos. El problema es cuando los seres humanos hacemos una condición antinatural. Significa que hacemos cosas que no se armonizan con la necesidad de mis células por vivir. Por el contrario, pareciera que hacemos lo posible por matarnos, ¿no? Es decir, nos buscamos una adicción, nos aferramos a una emoción que sabemos que nos hace daño, nos aferramos a estar con una persona que nos lastima o que no nos quiere o que nos hace sufrir, ¿no? Nos aferramos a desear algo que sabemos que no se puede. A lo mejor siempre hemos querido ser el consentido de nuestra mamá, pero el consentido es el hermano y no va a cambiar, ¿no? Pero nos aferramos. Entonces, digamos que hacemos cosas que no se armonizan con esta inteligencia de mi vida.
eso va a tener un impacto en mi cuerpo. Y entonces, imagínense una célula que está buscando sobrevivir en el estómago. Pero a esa célula que está buscando sobrevivir en el estómago, cotidianamente le caen altas dosis de picante, le cae alta dosis de grasa, no tiene suficiente hierro para oxigenarse porque no come vegetales verdes, y luego hay un coraje a cada rato y entonces le cae acidez, y luego hay angustia a cada rato y entonces está inflamada, ¿no? Esa célula va a percibir que está muriendo, que está en un entorno en el que la están matando. Entonces su mecanismo de sobrevivencia la va a hacer que busque una forma de vivir en ese entorno que está siendo agresivo para su vida. Y se transforma. Y entonces es un cáncer, es una célula cancerígena que ahora lo único que está haciendo es que está buscando sobrevivir en ese entorno que es agresivo para su vida. Pero es la expresión de ese mecanismo de mis células que son inteligentes y que buscan la vida. El problema es que los seres humanos abrimos códigos de muerte. Y entonces pareciera que buscamos matarnos en muchas ocasiones y no armonizarnos con ese sentido de la vida en mi interior. En la actualidad ustedes tienen participación en algunos hospitales importantes. Tú estás en oncología, ¿verdad? Yo tengo un grupo de voluntarios. Soy parte de un grupo de voluntarios en el Hospital Siglo XXI. No es como tal un grupo de investigación ahí, sino lo que hacemos es un voluntariado. Hacemos pequeños talleres para las personas que lo necesiten. Bueno, hicimos talleres para pacientes y familiares de pacientes con problemas de cáncer. Eso acaba de terminar hace un poco, y tenemos un proyecto ahora en donde vamos a dar un taller dentro del sistema de voluntariado para formar a los profesionistas que quieran trabajar con personas con cáncer en las diferentes etapas de su enfermedad, porque las diferentes etapas representan distintas dificultades también. Desde este enfoque, nosotros podríamos decir que es nuestra idea de la unidad corporal, ¿no? Desde este enfoque que tiene que ver con el estudio de lo psicosomático y lo corporal. Pues qué trabajo tan interesante. Seguramente tú tienes alguna beca, ¿o no? No, por ahora no. Entonces, bueno, esto viene en contradicción con todo este propósito, con todo esto que ustedes están haciendo, porque son investigaciones realmente muy importantes y que seguramente pues lo tienen que reconocer pues las autoridades, máxime las autoridades de salud de este país. Sí, quizá el problema tiene que ver un poco con todo tiene una serie de intereses, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con el asunto de los intereses. Lo que se busca fundamentalmente para generar becas hoy en día en el ámbito de la salud tiene que ver con los descubrimientos en biomedicina molecular, ¿no? Entonces la idea es que haya investigaciones a partir de las cuales se pueda desarrollar un fármaco novedoso, se pueda desarrollar algún sistema de diagnóstico novedoso. Pero bueno, es que finalmente estamos en un país en donde la cultura de la salud está enfocada a eso, ¿no? A buscar remedios drásticos. Remedios drásticos. Que a veces es peor el remedio que... Ese es uno de los problemas más serios que encontramos. Fíjense, Beatriz, que uno de los problemas más serios con las personas cuando ya están padeciendo la enfermedad es que el verdadero calvario empieza con el tratamiento, ¿no? A veces el tratamiento es más doloroso y más desgastante que el mismo proceso de enfermedad, ¿no? Y ahí es donde nos metemos ya a un laberinto sin salida. Cuando una persona ya está enferma, se convierte en un laberinto a veces sin salida porque entre que tiene esta idea ya de que se va a morir, entre que tiene un tratamiento que es muy doloroso, pero también tiene el miedo de que si no se trata, entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿En cuánto tiempo se va a ir? Los familiares que presionan desde afuera porque quieren salvar a toda costa a su enfermo, se convierte en una condición muy, muy compleja y una vida muy deteriorada. Y ahí es donde nosotros decimos que el asunto tiene que venir antes, tiene que venir en la prevención, porque ya llegado a ese punto, no hay sistema de salud que alcance, no hay tecnología que alcance para tratar la demanda.
según datos del según datos del Departamento de Epidemiología del Hospital de Oncología del Siglo XXI, ingresan al hospital alrededor de 700 pacientes de nuevo ingreso diarios en oncología. Y de esos, alrededor de 50 nuevas hospitalizaciones todos los días. No hay sistema que alcance. Por mucha tecnología que tenga el hospital, no puede cubrirlos a todos. Y ahí uno es donde ve como el personal de salud se encuentra también totalmente rebasado. No hay médicos suficientes, no hay camas, no hay especialistas, no hay donadores de sangre, ¿no? Bueno, pues Giovanni, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado en este programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Por lo pronto hay que sustituir aquellas pastillitas, omeprazol, etcétera, etcétera, por algunos tecitos, ¿no? Como cuachalalate. Sí, puede funcionar para el estómago. ¿Cuachalate con qué? Puede ser un poco de Estafiate. ¿Estafiate? Sí. Podrían tomar un poco de Estafiate, un poco de hierbabuena también, de romero, ¿no? Uh-huh. O pueden visitar también algún especialista o hacer una práctica de salud, ¿no? Donde se puedan conservar bien. Hacer un poco de yoga, hacer un poco de tai chi, hacer algún ejercicio, eso también puede ayudar. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Giovanni Varela Vega, que nos hayas dado esta oportunidad. Al igual que una servidora, Beatriz Gallardo, creo que usted y yo hemos aprendido muchísimo. Empezamos a cambiar un poco la óptica de que esto que nos han tratado de imponer las grandes transnacionales que controlan las farmacéuticas, el medicamento de última generación, pero que es francamente lesivo, oneroso para el organismo, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, agradecerte muchísimo tu presencia, tu esfuerzo por haber llegado aquí. Y bueno, está abierto este programa para que las veces que ustedes lo requieran, estamos totalmente abiertos. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Quisiera aprovechar mandarle un saludo a mi esposa Jessica y a mis hijos. ¿Cómo no? Y bueno, pues muchas gracias por... ¿Cuántos años tiene, Giovanni? 31. No, estás muy joven, muy joven. Te felicito a tu familia, pero sobre todo nos felicitamos nosotros porque hemos tenido la oportunidad de escuchar a Carlos Giovanni Varela Vegas en este programa Espacios de Diálogo, con algunas visiones totalmente diferentes acerca del cáncer de estómago y páncreas. Pásela bien, nos vemos próximamente aquí a las 11 de la mañana en Espacios de Diálogo en canalpatrio.tv, y gracias a nuestra compañera Isabel Villaseñor por darnos todo tipo de apoyo técnico en cabina, y al licenciado Roberto Villaseñor por los espacios. Pásela bien, nos vemos próximamente. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.